Decidimos que vamos a hacer 3 elecciones en el orden siguiente: presidencial en primer lugar, regional en segundo lugar y local en tercer lugar. La elección presidencial para el 7 de octubre, la elección regional en el mes de diciembre, la elección local en el mes de abril del año 2013. El compromiso de este poder electoral es el de siempre: trabajar apegados a la Constitución y a la ley. La democracia en Venezuela es más que una forma de gobierno. Las ciudadanas y ciudadanos participan más y con mayor conciencia en el ejercicio de sus derechos y de su soberanía. El incremento de la participación electoral evidencia la derrota de la abstención. Convierte a la democracia en un instrumento de transformación y lucha política, que rompe con los esquemas violentos con los cuales se dirimían diferencias o se imponían dictaduras en nuestros países. Desde los años 90 nos preguntamos quiénes somos, qué sistema político, qué sistema de participación y qué expectativas de participación política tenemos, qué tipo de sistema político necesitábamos para resolver la crisis de la discriminación, de la exclusión social y retomar un sistema de gobierno que diera respuesta nuevamente a los intereses del colectivo, cómo exigir o cómo participar del sistema político en términos de alcanzar y exigir nuestros derechos. Cerca del 20% de las personas mayores de 20 años estaban excluidas del registro electoral. Es decir, había una exclusión política de una gran parte de las venezolanas y los venezolanos. No podían ejercer sus derechos políticos. La Constitución de 1999 define una democracia que privilegia la participación y la consulta permanente a las ciudadanas y los ciudadanos. La nueva Carta Magna define un poder electoral para la construcción de una cultura política distinta, en defensa de la soberanía, la inclusión de las mayorías y el respeto de los derechos políticos de todas las ciudadanas y de todos los ciudadanos. Ya comienza a funcionar este poder electoral, se hace un cambio radicalmente opuesto a lo que el organismo electoral venía desempeñando. La democracia participativa y protagónica, la califica 2 veces. Eso significa que el énfasis de esta democracia está en el pueblo. El énfasis de esta democracia está en la participación efectiva. El ejercicio de la soberanía a través del sufragio se hace a través del poder electoral. O sea, ya de una vez, de una manera muy coherente y de una manera muy sólida, se establece el tipo de participación y le garantiza el tipo de democracia con un énfasis y la mirada puesta en la participación protagónica del pueblo, y a la vez, de una manera maravillosa, establece las vías a través de las cuales va a garantizar que eso efectivamente funcione y no quede como una letra muerta. El antiguo desprecio por el voto, manifestado en los altos niveles de abstención de las pocas personas que conformaban el registro electoral, fue consecuencia del declive que vivió el modelo político tradicional. Superar el rechazo al voto es un gran hito de la democracia venezolana de hoy. El Consejo Supremo Electoral, para aquel entonces, se limitaba básicamente a una relación formal de las actividades que el poder electoral estaba celebrando, lo que disparó la desconfianza sobre el árbitro electoral. Por eso es que el tema del registro electoral resulta muy importante, pues en la medida en que no haya estímulo hacia la población para el registro electoral, facilidades para inscribir a la población en el registro electoral, facilidades para la identificación ciudadana, la cedulación. Hay pocas posibilidades de modificar la correlación de poder en el sistema político si no participamos, pero si no tenemos un registro electoral, no es posible que se produzca una participación que dé lugar a cambios. Si no hay un estímulo por motivar a la participación política y concretamente en el ejercicio del voto, eso hace que los mismos grupos elijan a los mismos actores políticos y la posibilidad de cambio y la posibilidad de diversidad política no se produce. Si no estás inscrito en el registro electoral, tus derechos políticos no son ejercidos. ¿Cómo puedes pensar que puede haber un protagonismo si tú no le das oportunidad para ejercer el derecho al sufragio porque no estaban inscritos en el registro electoral? Y segundo, si estás inscrito en el registro electoral, no tienes centro de votación donde ejercer tu derecho. En el incremento de la participación subyace la voluntad de electoras y electores para ejercer su derecho y ser parte en un debate nacional.
pero también implica un conjunto de acciones institucionales para hacer posible que quien desee votar pueda hacerlo efectivamente. Esa brecha odiosa que estaba en los 90 llegó a un 20%, hoy día nosotros lo hemos reducido casi al 0. Y eso lo hicimos masificando los puntos de actualización del registro electoral. Antes se hacían específicamente en las oficinas regionales del antiguo Consejo Supremo Electoral. Hoy día tenemos 1.300 puntos y los vamos a aumentar en caso de ser necesario. 1.300 puntos en las 1.118 parroquias que tenemos distribuidos en todo el país. No contentos con eso, cada vez que podemos seguimos profundizando y nos vamos a la casa de las electoras y los electores, sobre todo en los casos especiales, los adultos mayores, de las personas con algún tipo de discapacidad, en las zonas de difícil acceso donde se les hace prácticamente imposible movilizarse hasta los centros de actualización del registro electoral, y nosotros hacemos jornadas especiales para llegarles a todos y todas. Y eso es muy importante de resaltar porque, por supuesto, la población sigue creciendo. Entonces siempre tenemos, el esfuerzo siempre tiene que ser sostenido. No es que puedes cerrar la brecha y quedarte tranquilo, no, porque siempre tiene que ser sostenido y eso es lo que hacemos. Yo voy aprendiendo mucho de acá. He podido sentir el hervor democrático por la participación ciudadana y por el proceso en sí. Con los centros de votación se hizo un estudio inicial para ver cómo estaba la distribución y encontramos en esa distribución, cuando estudiamos el directorio de centros de votación, encontramos centros de votación fantasma. Habían centros de votación en motorhome, una cosa escandalosa. Había centros de votación a 37 kilómetros de la comunidad más cercana. Es decir, había gente que tenía que, cuando podía ejercer su derecho al sufragio, tenía que echarse unas caminatas, a veces hasta caminatas de 7 y 10 horas. En Caracas Caracas es un valle, estamos rodeados de montañas y en las montañas los sectores populares viven y están ubicados en esas montañas en su gran mayoría. Todos los centros de votación, todos, sin excepción, estaban en la zona de abajo, es decir, en toda la avenida principal. Eso significaba que todas las personas que vivían en los barrios adyacentes tenían que bajar, es decir, toda esa gente tenía que desplazarse, bajar de los barrios para poder ejercer el derecho al sufragio. En 1998 existían 8.403 centros de votación en todo el país. Solo en 2011 se crearon 1.493 centros nuevos, para sumar un total nacional de 14.055. En 10 años casi se ha duplicado la cantidad de centros de votación en Venezuela. Eso permite que las electoras y los electores, hoy día no tenemos megacentros, tenemos centros de máximo 3.000, 3.500 personas y no permitimos que ninguna mesa pase de 600 electoras y electores. La participación no solamente que fue subiendo, sino que se ha sostenido. Es decir, no solamente las elecciones presidenciales, que en Venezuela y en cualquier parte del mundo son los que más convocan a la participación, sino también en todo tipo de elecciones, incluso en referéndum, donde generalmente la participación es mucho más baja. En Venezuela se mantienen unos límites que son sorprendentes. Hemos visitado 3, vamos por el 4º colegio. Lo que hemos visto es una gran tranquilidad, una gran participación, la gente serena. Un hombre, un voto. Aquí la igualdad y la democracia se ejerce y se ejerce con total seguridad. Para nosotros la tecnología no es un mero preciosismo. No, por supuesto, hay un énfasis, como todo el mundo lo sabe, hay un énfasis muy fuerte en la tecnología, pero no es por la tecnología en sí misma. Es para dar respuesta a un hecho político y hasta un hecho social de lo que significa ese ejercicio del sufragio. La tecnología electoral tiene una factibilidad que está basada en ciertos requisitos sociopolíticos y en los requisitos normativos y jurídicos. Esas son las dos grandes premisas que te llevan a la factibilidad y necesidad de implementación de tecnología electoral.